Bueno, ya está aquí con nosotros Alberto Nolia, él tampoco se va de vacaciones. No, que va, me quedo. Si son los únicos días buenos que hay en Caracas, que uno puede salir y no tiene que tragarse una cola kilométrica. Exactamente. Lo que deberían es poner alcabalas para que no regrese la gente. No, además hay programación, nos las contó ahora Jacqueline Farías y el ministro de Turismo, también en el Guaraíra Repano hay bastante actividad, sobre todo hay ofertas gastronómicas y actividades para los niños, en fin, aquí, los que nos quedamos aquí podemos hacer buena vida. Mira, Nolia, de entrada te quería comentar, lo hicimos al inicio del programa, pero fíjate tú esta nota. Esta vez la vemos por Telesur, que les repito, no se pierdan la cobertura que está haciendo Telesur de la situación en Libia. Es una mirada que está haciendo un enorme esfuerzo Telesur para ofrecer lo que sus corresponsales ratifican en el terreno y no lo que se ha convertido en una campaña internacional. Dice, Interpol emite alerta naranja contra Muammar Gaddafi y otros 15 libios, pero esos 15 libios son familiares y cercanos a el líder de la revolución libia, Muammar el Gaddafi, pero no deja uno de pensar lo que acaba de hacer Interpol con relación a Venezuela. Sí, y lo más curioso es que los argumentos de Interpol para sacar de la alerta roja a los ladrones venezolanos y algún que otro terrorista criollo, es que son casos políticos. Y bueno, ¿y el caso de Gaddafi qué es? ¿Es un caso político o no es un caso político? Lo que pasa es que la Interpol es otro de esos organismos que han devenido en bandas de delincuentes, así como la DEA, que es el principal cartel de cocaína del mundo. Bueno, la Interpol, bajo la égida de un delincuente de apellido Noble, seguramente se acuerdan de él, cuando salió contradiciéndose en el caso de la computadora de Raúl Reyes, que presenta un informe donde dicen que se agregaron decenas de miles de archivos, decenas de miles, y él dice que no hubo ningún tipo de manipulación. Nosotros estamos viendo un nuevo estilo del imperio, y es la justificación de su violencia y de la impunidad cuando los delincuentes actúan en defensa de los intereses norteamericanos. Hasta donde sé, el primer caso lo vimos en Haití. Estados Unidos inició una revuelta con ampones, con tontón macuts, con lo más bajo del mundo delictivo de Haití, para derrocar a Jean-Bertrand Aristide, el presidente legítimo de ese país, y que volvería a ser presidente legítimo si le hubieran permitido participar en las elecciones, porque el pueblo haitiano, con múltiples razones, adora al presidente legítimo. Lo adora porque además han visto que es una persona preocupada por resolver el ingente número de problemas que hay en ese país. Bueno, Estados Unidos monta la revuelta. Los fascinerosos van recorriendo ciudad por ciudad de Haití, asesinando gente. Los mataban de la manera más cruel y sádica, porque los sicarios de Estados Unidos son todos gente que tiene el coco fundido, y entonces le da por caer en ese tipo de aberración. Por ejemplo, una forma que practicaban mucho era el caucho sudafricano, es decir, le ponían a las personas en el cuello un caucho quemándose, y de esa manera los quemaban vivos a las personas, una muerte atroz y además muy larga, muy prolongada. Bueno, el pobre Jean-Bertrand Aristide no pudo defenderse, no pudo utilizar la fuerza pública, porque Estados Unidos le dijo: si hay un solo manifestante muerto, y esos no eran manifestantes, eran turbas, te vamos a condenar en mi Corte Internacional de La Haya, porque la Corte Internacional de La Haya, esas basuras con toga y esos fiscales delincuentes, no son sino el brazo de la venganza de los Estados Unidos para condenar a personas que no se pliegan a los mandatos del imperio. Ahí vimos cómo asesinaron los jueces esos, envenenaron a Milosevic después de destruir Serbia. Pero la Corte Internacional no puede enjuiciar a estadounidenses ni a norteamericanos, ni a israelitas. Los dos países donde más se violan los derechos humanos están por encima de la ley. Incluso un paisucho como España
tienen la cosa más curiosa del mundo. Ellos alegan la jurisdicción universal y se auto-otorgan el derecho, cualquier juececito de estos con afán de notoriedad, de enjuiciar a cualquier persona de cualquier parte del mundo, menos a israelitas y estadounidenses. Entonces, ¿qué está pasando en Libia? En Libia le arman una insurrección armada, que no se trata de manifestaciones pacíficas ni nada parecido. Estados Unidos arma allí una guerra civil. Y Gaddafi no puede cumplir, de acuerdo a los intereses del imperio, el principal deber de todo gobierno, que es mantenerse en el gobierno. Para eso están los gobiernos, para defender la soberanía y defender la estabilidad de los países. Y entonces estos canallitas de la Interpol deciden colocarle una alerta roja. ¿Por qué no hay alerta roja contra Mubarak? Porque en Egipto hubo centenares de muertos. Y vimos cuál fue la conducta de Mubarak tratando de mantenerse en el poder, lo cual no es delictivo tratar de mantenerse en el poder, era su obligación, pero la misma obligación la tiene Gaddafi. Y nosotros vemos cuántas personas asesinaron en Túnez. Hablan oficialmente de más de 300. No hay nada contra Ben Ali ni sus cómplices, ni por ejemplo contra la ministra de Exteriores de Francia, que estaba en la nómina de Ben Ali, el dictador de Túnez, y que tuvo el tupé de agarrarse unos días e irse de vacaciones a Túnez en plena crisis, como para decir no hay que mantener el turismo porque en Túnez no pasa nada. Contra esos malandros no hay alerta roja. Y el imperio está tratando de imponer que los gobiernos no pueden tomar medidas para garantizar el orden público, la seguridad y la estabilidad de los países. ¡Qué poca vergüenza! Fíjense ustedes cómo está haciendo el gobierno de Irak, el gobierno pelele del bichito este al-Maliki, reprimiendo a tiro limpio las manifestaciones, que esas sí son espontáneas y sí son pacíficas. Y lo mismo están haciendo los peleles de Estados Unidos, por ejemplo en Yemen, el reyezuelo jordano, el reyezuelo de Marruecos, que además es una pieza importante del narcotráfico internacional. Y bueno, con eso no se meten. Con Gaddafi sí, porque Gaddafi, por supuesto, todo el mundo sabe que no es un pelele de los Estados Unidos. Fíjate, es interesante la segunda parte de las reflexiones de Fidel Castro el día de hoy, a ver si las podemos ponchar. Es la continuación de una con el mismo titular el día de ayer. Fíjate lo que dice Fidel, que de verdad vale la pena leerlo con detenimiento párrafo a párrafo. Vemos con claridad que la preocupación fundamental de Estados Unidos y de la OTAN no es Libia, sino la ola revolucionaria desatada en el mundo árabe que desean impedir a cualquier precio. Y dice algo que es importante, Nolia, un hecho irrebatible. Es un hecho irrebatible que las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN con Libia en los últimos años eran excelentes antes de que surgiera la rebelión en Egipto y en Túnez. Y eso es verdad. Relaciones comerciales perfectas. Dice Fidel que Libia era un proveedor seguro de petróleo y de gas y de otros minerales, incluso con esos países. Y ahí por allí circulando, lo que pasa es que no lo pude ubicar ahora, un video donde se demuestra toda esta campaña que se quiso hacer por la relación entre el presidente Chávez y el presidente de Libia, y después pone una serie de fotografías recientes en las que Gaddafi le da la mano hasta el rey de España. Se abraza con Sarkozy, con Berlusconi, con Obama, con todos ellos, porque todos los países del mundo querían hacer negocios con Libia. Hay que ver, que es otra de las cosas que se ha difundido en estos días, la cantidad de centenares de millones de dólares en armas que países como Italia, como Inglaterra, como Francia le vendían a Libia. Porque Libia es un país que siempre gozó de gran estabilidad, fue un productor de petróleo muy estable, muy serio, muy confiable. Europa compraba más o menos el 80, el 90% del petróleo que producía Libia, y los europeos, los gobiernos europeos son tan bolsas o tan cobardes que le van a entregar ese petróleo a Estados Unidos, que se lo va a quitar a los europeos, exactamente igual que hicieron en Irak. En Irak no hay petróleo para Europa, salvo unas pocas decenas de miles de barriles de petróleo que le vendieron a Repsol,
y que fue parte del soborno que le dieron a José María Aznar. Sí, pero fíjate que eso puede estar en este momento sobre la mesa de discusiones en muchos países, porque ayer comentábamos aquí el tema de esa versión que circuló de que había rechazado todo el mundo la propuesta de paz que lanzó desde aquí el presidente venezolano. Hoy está aquí reunido el ALBA, los cancilleres del ALBA en la sede de la Cancillería, y hay muchas otras reacciones a nivel internacional. La Liga Árabe también hizo un pronunciamiento que presentó en esta reunión del ALBA el canciller venezolano Nicolás Maduro, pero se circuló esa especie. Lo cierto es que, por ejemplo, hay países, creo que España, dice ella, que está catalogando de interesante la propuesta. No quiere decir que se vaya a aceptar, pero me imagino que un país, por muy plegado a mandatos del Fondo Monetario Internacional o de otros organismos que pueden tener interés allí, esos países pues también tendrán que evaluar su situación propia. Pero ayer, Noelia, vamos a ver cómo se comentaba esto en la televisión nacional, en la televisión local. Vamos a ver los comentarios de Globovisión. Sujeto a este extraño proceso de negociación en un lejano país al norte de África, gobernado por un señor que tiene 42 años, que llegó fruto de un golpe de Estado, que ha patrocinado actos terroristas, y nosotros estamos envueltos en una negociación donde no tenemos ni arte ni parte. Donde yo no dudo de lo que dice el ministro Izarra, que el presidente de la República habló con el señor Gaddafi. Los grandes países ignoran la propuesta venezolana. Por su parte, el secretario general de la Liga Árabe, Anan Musa, destacó que ese organismo estudiaría la propuesta de Chávez. El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, aseguró que Muammar al-Gaddafi no necesita a nadie que le diga lo que tiene que hacer. Crowley agregó que el gobierno estadounidense insta una vez más a Gaddafi a abandonar el poder. El canciller británico William Hague fue menos tajante y dejó la puerta abierta a la propuesta de crear una comisión de paz establecida por Chávez, siempre y cuando no proponga la permanencia de al-Gaddafi en la presidencia. El canciller inglés hizo particular énfasis en que a Chávez no se le conoce por lograr consenso. Encontramos a la ministra de Asuntos Exteriores española, Trinidad Jiménez, quien saludó la propuesta del presidente Hugo Chávez, destacando que el contenido y objetivo de la misma es establecer un diálogo. Ay, este Matacura, este muchacho sí es bruto, ¿vale? Sí es bruto. Que Venezuela no tiene nada que ver en ese conflicto. Venezuela es un país que está constitucionalmente obligado a promover la paz en cualquier parte del mundo. Y este sujeto, este torturador y este homicida, este sujeto ligado a Arena, que se metía esa borrachera con Roberto Dabuizón, confunde, cosa que es propia del imbécil, sus deseos con la realidad. El deseo de él es que las propuestas de Chávez no las reciba nadie. La realidad es que no solo las reciben con beneplácito numerosos gobiernos de países importantes, como dice él, que no sé qué querrá decir eso de países importantes, porque los países son, como las personas, todas iguales. No solamente los gobiernos reciben con interés esa propuesta, sino incluso los mercados. Esa mano invisible del mercado, a raíz de la propuesta venezolana bajó el precio del petróleo y bajó muy intensamente, muy fuertemente el precio del oro, que es el valor de refugio ante el temor de crisis. Bueno, hay una propuesta de Venezuela, la gente ve que la crisis puede ser menos grave de lo que parece y en consecuencia el precio del oro baja, el oro pierde interés como valor de refugio. Entonces, es muy bueno que la gente vea la calaña de estos sujetos, de estos escuálidos, de estos pitiyanquis, de estos chupamedias de Estados Unidos, como Leopoldo Castillo, alias el Matacura, que es un adulante del imperio, porque cobra de la CIA, y cobra de la CIA desde los años 80, a lo mejor ya le sale jubilación. Mira, hablando de personas que venden
de verdad el honor de la patria, que tienen que ver con medios de comunicación. Oye, es indispensable que denunciemos el día de hoy la campaña, porque se tiene que decir que es una campaña cuando 3 días seguidos y en distintos formatos, un periódico que se edita en Venezuela, no podemos decir que es venezolano porque está respondiendo a otros intereses. Respondiendo y cobrando, porque es un periódico financiado por Estados Unidos. El Nacional recibe dinero del imperio. Por eso se revelaron unos cables de estos de Wikileaks, donde Bobo Man le dice al embajador gringo que estaban quebrados, que tenían para 3 meses más, que tenían, creo que decía, hasta abril del año pasado. Bueno, pasó el mes de abril, y si se sostienen contra lo que decía Bobo Man, debe ser porque le está pichando el imperio, que su gestión con el embajador fue eficiente, o por lo menos eficaz. Es que es la única justificación. Mira, este es el titular de ayer. Gobierno guarda silencio sobre los negocios con Irán. Y dice que el vicepresidente venezolano no quiso responder a Hillary Clinton, que hay que recordar que lo que dijo la secretaria de Estado norteamericana es que Estados Unidos iba a actuar si comprobaba que Venezuela estaba rompiendo las restricciones que pesan por parte de Naciones Unidas y de Estados Unidos. De Estados Unidos, no es de Naciones Unidas, es de Estados Unidos. Sobre Irán. Pero el otro titular, a ver si lo podemos poner allí, coordinador. Este es del día de hoy. 22% de la gasolina importada por Irán llega de Venezuela. Y el día miércoles, es decir, el día siguiente de las declaraciones de Hillary Clinton, en la mancheta, no sé si la tenemos a la mano, en la mancheta y en el titular principal también se trataba del tema. Esto, mira, Hugo le echa gasolina a la crisis con Irán. Esta es la mancheta de un periódico supuestamente venezolano sobre una situación que constituye una amenaza, porque la palabra de la Secretaría de Estado en esos términos es una amenaza contra el país. Y antes estaba el titular, a ver si lo tenemos, el titular de primera página que tiene que ver con este tema, que también es del diario El Nacional. Pero de verdad que da pena que ese periódico lo haya fundado Miguel Otero Silva y que hoy se utilice para estos propósitos que son contra la nación venezolana. Claro, porque realmente mencionar a Miguel Otero Silva, Moss, es hablar de otro periódico, de un periódico decente, de un periódico que fue incluso víctima de la delincuencia ADECA y de la delincuencia empresarial. Habría que preguntarle, por ejemplo, a Nico Zuloaga, que fue uno de los que financió y presionó y chantajeó para que todo el mundo le quitara la publicidad al Nacional, pero al Nacional de verdad, al de Moss, porque el Nacional de Meo, su presunto hijo, Bobomán, Meo Miguel Enrique Otero, es algo que no tiene nada que ver con eso. El Nacional es un periódico que realmente da asco, como Bobomán da asco. Solamente un periódico así puede hacer una campaña, como estimulando que Estados Unidos agreda a Venezuela. Y hay que ver que cuando Estados Unidos agrede, lo hace con muchísima fuerza. A lo mejor bombardean la casa donde vive Bobomán, porque Estados Unidos no distingue mucho a la hora de asesinar ciudadanos de otros países. Y vean ustedes lo que es una conducta profundamente antinacional. Estados Unidos, ¿con qué derecho le va a decir a un país con quién comercia, con quién hace negocios? El Nacional incluso miente, porque habla de que Venezuela le envía gasolina a Irán. Y la realidad es que Venezuela tiene bastantes semanas que no le envía gasolina a Irán, pero no por temor a las represalias ilegales de ese estado forajido que es Estados Unidos. No lo hace porque Irán tuvo problemas de refinación que ya lo resolvieron, lamentablemente para nosotros, que era un buen cliente de refinados venezolanos. Y en consecuencia, que ya hace cerca de un mes que Venezuela no le vende gasolina a Irán. Pero este canalla de Bobomán, este traidor a la patria, este descerebrado, insiste en ese tema. ¿Y con qué derecho Estados Unidos nos va a decir con quién hacemos negocio? ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tiene Estados Unidos? Por ejemplo, aplicarle a Cuba un bloqueo
o la ley Helms-Burton, que permite a ese Estado forajido sancionar y perseguir incluso a empresas privadas que hagan negocios con Cuba, a cuenta de que Estados Unidos, que es un Estado forajido, un Estado terrorista, un Estado asesino, un Estado que viola derechos humanos, le va a imponer sanciones a una tercera nación. Bueno, fíjate, aparte de que sí explicó el vicepresidente, o sí se ha explicado cómo es el tema de la relación con Irán, que con quien además debemos tener relaciones porque es un país petrolero también, integrante de la OPEP como nosotros. Pero Fidel en las reflexiones habla de que además Libia había privatizado áreas que tienen que ver con el negocio petrolero. Dice, el Fondo Monetario Internacional ejerció su beatífico papel en la instrumentación de dichas operaciones. Como es lógico, Aznar se deshizo en elogios a Gaddafi y tras Blair, que era el ministro británico, Berlusconi, Sarkozy, Zapatero y hasta mi amigo el rey de España desfilaron ante la burlona mirada del líder libio. Estaban felices. Pero dice Fidel, aunque pareciera que me burlo, no es así. Me pregunto simplemente por qué quieren ahora invadir Libia y llevar a Gaddafi a la Corte Penal Internacional en La Haya. Sí, por cierto que Aznar, el criminal de guerra español, Gaddafi le regaló un caballo. Y parece que es bastante más inteligente el caballo que su nuevo dueño. Mira, no vamos a comentar porque ya vimos un pase, lo respondió el embajador Roy Chatterton, pero no vamos a comentar las declaraciones de José Miguel Insulza porque es que ya es demasiado. O sea, estaba en un foro haciendo de orador, estaba haciendo un análisis sobre la situación geopolítica y dice, bueno, que Venezuela va a entrar en una profunda crisis, que además lo dice hoy uno de esos análisis políticos, una publicación económica por allí, pero yo no sé de verdad que si ya uno puede tomarse en serio las declaraciones del secretario general de la OEA, porque es una cosa sistemática a cada rato. Le respondió el embajador Roy Chatterton desde aquí, desde Caracas, en esta reunión de Países del ALBA, así que no vamos a hacer comentarios adicionales, no, ya nos vamos al corte y ya regresamos.